Hola y bienvenidos a otra de las introducciones a las clases prácticas del curso de botánica. Mi nombre es Mauricio Bonifacino y en esta clase les voy a presentar los elementos básicos que les permitirán comprender las características de la familia Rutaceae. Bueno, muy bien. En esta clase de Rutaceae vamos a vamos a ver una introducción general a las características de la familia. Luego vamos a ver caracteres vegetativos y reproductivos en general de la familia, pero sobre todo en los reproductivos con énfasis en Citrus, ¿sí? Que es el género comercialmente importante en el caso de la familia Rutaceae. Y luego vamos a comentar algunas características asociadas con la importancia económica y el origen de las variedades comercialmente utilizadas. Muy bien, dentro de lo que es la familia Rutaceae, ¿sí? Los cítricos son sin duda el elemento que desde el punto de vista comercial constituyen el grupo taxonómico más relevante, ¿sí? En cuanto a lo que es la familia, ¿sí? Se trata de una familia que se distribuye mayormente por los trópicos, ¿sí? En todos ellos e incluso extendiéndose a algunas regiones templadas. Y en el caso particular de Citrus, ¿sí? Su origen es en Asia, ¿sí? En el sudeste asiático, y se cree que ocurrió hace aproximadamente unos 8 millones de años en el periodo Mioceno. ¿Sí? En cuanto a la diversidad taxonómica de la familia, ¿sí? Es una familia relativamente chica, ¿sí? Con 2.100 especies y 154 géneros. ¿Sí? Eh, es una familia mayormente de plantas leñosas, ¿sí? Que se caracteriza por tener filotaxia alterna, ¿sí? Tener hojas compuestas, ¿sí? Y carecer de estípulas, ¿sí? Esas son algunas de las características. Uno de los géneros más importantes que reúne, de hecho, cerca del 10% de la diversidad en la familia es el género Santoxylum, ¿sí? Del cual nosotros tenemos 3 especies en el Uruguay, ¿sí? Que son popularmente conocidas con el nombre común de Tembetarí. Muy bien, otra de las características distintivas de la familia es la presencia de estructuras secretoras en todas las partes de las plantas que se visualizan como puntos translúcidos, ¿sí? La manera más fácil de observar estas estructuras, ¿sí? Es agarrar una hoja y colocarla a trasluz, ¿sí? Y ahí se van a ver los distintos puntos. La distribución de los puntos varía en función de las especies, pero es común que se encuentren distribuidos, como ya dije, en todas las partes de la planta y a lo largo de todas las hojas. Esas estructuras secretoras son las que poseen unos aceites esenciales que presentan un aroma característico de estas plantas, ¿sí? Entonces, la combinación de las características hojas alternas y compuestas con estípulas ausentes y puntos translúcidos son las características vegetativas que les permiten identificar de forma inequívoca a la familia Rutaceae, ¿sí? Si bien se trata de una familia mayormente de plantas leñosas, existen algunas excepciones en el sentido de que tenemos algunas plantas herbáceas. Y uno de los casos más conocidos es el caso de la ruda, ¿sí? La Ruta graviolens que vemos en esta imagen. Bueno, vamos a ver ahora entonces algunas características propias de lo que es el género que es comercialmente importante, que es el género Citrus, ¿sí? Bueno, una de las características que más nos llama la atención cuando miramos las hojas de los cítricos, y en este caso tenemos Citrus limón, el limón, Citrus paradisi, el pomelo, es que también presentan hojas compuestas, pero de un tipo muy particular, son unifolioladas. ¿Y qué es lo que nos lleva a decir que estas son hojas unifolioladas y no hojas simples? ¿Sí? La presencia de una articulación entre el pecíolo, ¿sí? Y lo que aparenta ser una lámina, ¿sí? Que en realidad es una lámina, pero no de una hoja simple, sino que es la lámina del folíolo, del único folíolo que tienen estas hojas compuestas unifolioladas en Citrus. En una hoja simple común no tendríamos una articulación, que sí la tenemos en el caso de las hojas compuestas y en particular en el caso de los cítricos. Entonces, esa es como que la evidencia que nos permite decir que esta hoja, a pesar de que tiene un único folíolo, es una hoja compuesta. Muy bien. Si pasamos ahora a ver las características reproductivas, ¿sí? En el caso de Citrus, una de las características que más llama la atención son sus flores aromáticas,
son conocidas con el nombre de azares, ¿sí? Una curiosidad en cuanto a lo que es el nombre de estas flores, azares, ¿sí? Esta es una palabra de origen árabe que simplemente significa flor, ¿sí? Estas son, ya les digo, flores muy, muy aromáticas, ¿sí? Más allá de lo que es los propios aceites esenciales contenidos dentro de los tejidos de las distintas partes de las flores, ¿sí? Entonces, si miramos una de estas flores, en lo que sería un corte longitudinal, en este caso una flor de limón que aún está sin abrir, bueno, nos encontramos con el receptáculo, ¿sí? Luego, yendo desde afuera hacia adentro, nos encontramos primero con el cáliz conformado por sépalos, ahí tienen indicado un sépalo. Luego tenemos la corola conformada por los pétalos, ¿sí? Y luego vamos a encontrarnos con el androceo, ¿sí? El androceo va a estar constituido por estambres, en el cual identificamos el filamento, ¿sí? Luego tenemos las anteras, ¿sí? Entonces el conjunto de filamento y antera es lo que me conforma el estambre, que es una de las piezas del androceo. Y en el caso particular de las flores de citrus, ¿sí? Los filamentos se encuentran soldados, ¿sí? Ahí les marca la línea punteada, en grupitos, y a ese androceo en el cual los estambres se encuentran soldados por los filamentos y forman grupos de 2, 3 o incluso hasta 4 o 5, ¿sí? Se denomina androceo poliadelfo, ¿sí? Es una de las características distintivas justamente del género Citrus. Luego, si continuamos hacia el interior de la flor, nos vamos a encontrar con un disco nectarífero bastante evidente. Es un disco intraestaminal porque se encuentra por dentro de del androceo, ¿sí? Y luego, ocupando una región central, ¿sí? Nos encontramos con el gineceo, que en este corte longitudinal vamos a reconocer las tres partes topográficas, ¿sí? del gineceo, que son, ¿sí? El estigma, ¿sí? El estilo y el ovario, que en conjunto, ¿sí? Forman una estructura denominada pistilo, ¿sí? Todo esto, obviamente, que también recibe el nombre de gineceo, pero en cuanto a lo que es la estructura que conforma el estigma, el estilo y el ovario, eso se denomina en conjunto pistilo. Bien, y en este corte longitudinal se puede apreciar bastante bien otra de las características distintivas en el caso de Citrus, que es el hecho de que el ovario es súpero. Si observan bien, ahí van a ver que todas las demás verticilos florales están insertos por debajo del ovario y que no hay ninguna expansión de receptáculo que recubra el ovario, lo cual hace que el ovario sea súpero, ¿sí? Antes de pasar a ver, de visualizar el corte transversal de la flor, haciendo énfasis particularmente en cómo se observa el ovario, ¿sí? Le llamo la atención sobre la presencia de estructuras secretoras que se pueden visualizar en la periferia de lo que serían los pétalos, ¿sí? Si ven ahí, están cada tanto vemos unas estructuras circulares brillantes, ¿sí? Eso se corresponde justamente con las estructuras secretoras, estas bolsas conteniendo aceites. Entonces, si miramos ahora una flor de Poncirus, ¿sí? Que en este caso es la especie de Poncirus trifoliata, también conocida con el nombre común de trifolia, que es la que se utiliza como pie de injerto, vemos otra de las características en esta vista superior de las flores en la familia Rutaceae, que es el hecho de que son flores actinomorfas, ¿sí? Entonces, en esta flor también podemos reconocer un sépalo. Vemos también los pétalos, ¿sí? Fíjense cómo están alternando los sépalos y los pétalos, ¿sí? Es algo típico en las flores, ¿sí? La alternancia entre las piezas de un verticilo con respecto al otro verticilo. Tenemos también el androceo, ahí está señalado un estambre. Y por último tenemos el gineceo en el centro, ¿sí? Y esa parte que estamos visualizando es el ovario, ¿sí? Si miramos esto con un poquito más de detalle, el ovario, ¿sí? Bueno, en el ovario vamos a reconocer en este caso las piezas que constituyen justamente el gineceo. En la diapositiva anterior vimos las partes topográficas de un gineceo, ¿sí? Acá vamos a ver las piezas constitutivas del gineceo, que son los carpelos. Ahí la línea punteada negra les está marcando justamente uno de esos carpelos. En el caso de esta flor, ya que el número a veces varía un poco, tenemos 7 carpelos, ¿sí? En este corte transversal del ovario también identificamos los óvulos, ¿sí? Que son las estructuras que luego van a madurar y van a formar las semillas. Y las cavidades internas que se generan dentro del gineceo, en particular del ovario, es lo que denominamos lóculos.
Debido a que en este caso los carpelos se han soldado luego de tener una invaginación, ¿sí? Están todos soldados en el centro, los óvulos están insertos, ¿sí? Sobre un eje que va por la región central. Debido a eso, ¿sí? A este tipo de disposición de los óvulos en el ovario, que es lo que se conoce con el nombre de placentación, se le denomina placentación axial. Muy bien, si vemos ahora algunas características vinculadas a lo que son los frutos, en el caso de citrus, ¿sí? Los frutos en citrus son muy particulares, ¿sí? Son frutos carnosos con muchas semillas. Eso es lo que definimos como una baya, ¿sí? Pero estas bayas son bastante particulares, ¿sí? Porque presentan una serie de tricomas glandulares que se rellenan de jugo, ¿sí? Y es lo que recubre la mayor parte de los lóculos internos de cada uno de los carpelos, ¿sí? Entonces a este fruto en particular se le denomina hesperidio. ¿Sí? Entonces en el hesperidio, ¿sí? Aparte de ver los tricomas glandulares, que es la parte más conspicua del fruto, ¿sí? Vemos una región blanca, ¿sí? Que es lo que popularmente se conoce con el nombre de ollejo. Eso técnicamente nos referimos a eso como albedo. Y luego en la superficie hay una parte colorida, que es generalmente donde están depositadas las estructuras secretoras, que es el flavedo. De hecho, ahí ustedes en el flavedo pueden ver justamente, ¿sí? Las estructuras secretoras, como esos circulitos un poquito más oscuros, y se ven más oscuros porque están llenos de un aceite, ¿verdad? Entonces, esto es, a grosso modo, las características más distintivas de estos frutos tan particulares que tienen las especies del género Citrus. Otra de las cosas que se aprecia muy bien en esta imagen es los gajos de este limón, ¿sí? Esos gajos de los limones se corresponden justamente con los carpelos, ¿sí? Entonces en este caso vemos que tenemos numerosos gajos, entonces tenemos numerosos carpelos. Muy bien. El género Citrus, ¿sí? Es realmente uno de los géneros que presenta mayor incidencia en lo que es la producción mundial de frutas, ¿sí? En un informe presentado por FAO, ¿sí? En el 2018, ¿sí? Vemos que el género Citrus, con una producción anual de 130 millones de toneladas, es el grupo de frutas número uno en cuanto a la producción mundial, ¿sí? Seguido inmediatamente por las bananas, ¿sí? Con cerca de 115 millones de toneladas, y luego por sandías, manzanas, uvas, mangos y algunas especies afines, plátanos, ananá, melones y duraznos. Estas son las 10 frutas que más se producen a nivel mundial, y vemos que justamente los cítricos, ¿sí? Ocupan el lugar número uno, ¿sí? Dentro de las variedades comerciales más utilizadas y que contribuyen más a esa producción, tenemos obviamente la naranja en primer lugar, ¿sí? Luego tenemos los limones, ¿sí? Tenemos las mandarinas y tangerinas, tenemos los pomelos, ¿sí? Las limas y los kumquats, ¿sí? Existen muchas otras variedades, pero estas serían como que las más importantes. Muy bien, es bastante interesante la historia de cómo han evolucionado los cítricos, ¿sí? Digamos, a lo largo de la historia ha existido mucho debate entre los botánicos y los mejoradores genéticos de cítricos por entender cómo es que se originó todas las distintas variantes, ¿sí? de cítricos que el hombre utiliza para el consumo, ¿sí? Y recientemente se ha llegado a la conclusión de que los cítricos se originaron a partir de cruzamientos, ¿sí? Y de hibridaciones de lo que se llaman algunas especies ancestrales, entre las que se incluye la sidra, Citrus medica, la toronja, ¿sí? El Citrus maxima, ¿sí? La mandarina, Citrus reticulata, la papeda, Citrus micrantha, y los kumquat, ¿sí? Eso incluye varias especies del género Fortunella. Entonces se cree que todas las demás variedades o especies que, de la manera que han sido definidas, que se consumen y que existen de cítricos, ¿sí? Han sido el resultado ya sea de cruzamientos o accidentales, o en la mayoría de los casos llevados a cabo por el hombre, entre algunas de estas especies y los productos de estas especies. Entonces, en este esquema que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Las flechas grises representan las plantas que son productoras de semillas,
Las flechas naranjas indican plantas que dieron el polen para generar esa nueva variante, y cuando una variante se generó por efecto de alguna mutación, ¿sí? Eso está marcado con alguna flecha roja, ¿sí? Entonces, comenzando con algunas de las cuestiones más importantes, bueno, se cree que por hibridaciones entre toronja y mandarina se crearon algunos híbridos que en el pasado, que actualmente seguramente están extintos, que sirvieron a su vez de fuentes para algunas otras variedades, ¿sí? Entonces, concretamente, entre algunos de esos híbridos extintos, seguramente, y la mandarina se originó lo que hoy conocemos como naranja dulce, el Citrus sinensis, ¿sí? O sea que fíjense que el origen de la naranja dulce está ligado a la toronja o Citrus máxima y las mandarinas, ¿sí? A su vez, la toronja y la mandarina habrían dado de manera directa, por así decirlo, a lo que es la naranja amarga o el Citrus aurantium, ¿sí? El Citrus aurantium, ¿sí? y la sidra, ¿sí? habrían sido los responsables de originar, ¿sí? El cruzamiento entre estas dos especies me habría dado los limones, el Citrus limon, ¿sí? Cruzamientos de la naranja dulce con la toronja me habrían dado el pomelo, ¿sí? Y digamos, el pomelo originalmente era de color de fruta amarilla, ¿sí? Pero bueno, en alguna mutación, ¿sí? Se generó una variante de pulpa rojiza o sanguínea, como normalmente se le dice, y bueno, es una variedad bastante preferida, ¿sí? El cruzamiento entre el citrus y la mandarina dio una fruta denominada tangelo, ¿sí? Citrus por tangelo sería el nombre científico. Y de hecho, ¿sí? El cruzamiento entre tangelos y mandarinas es lo que me ha dado, por ejemplo, tangerinas y distintas variantes de tangerinas, digamos, que no están indicadas acá en el esquema, ¿sí? De la naranja dulce a través de una mutación surgió la naranja sanguínea, ¿sí? También conocida como el Citrus sinensis, es una variedad, ¿sí? Pero fue producto de una mutación. Luego, también a partir de intervención de la naranja dulce y de algunos otros híbridos parentales actualmente extintos y la sidra, se habría originado un tipo de limón denominado limón de Meyer, ¿sí? Que también está siendo producido en el Uruguay, ¿sí? Citrus por Meyeri es el nombre de la especie. Y estos serían como que los cítricos más importantes. Luego tenemos el híbrido formado por papeda y la sidra, me habría dado la lima mexicana, ¿sí? El Citrus aurantifolia, ¿sí? Y digamos, la combinación de limón y la lima mexicana me habría dado la lima persa o Citrus latifolia, ¿sí? Y por último, a partir de los kumquat y la lima mexicana, habríamos obtenido también otro tipo de cítrico no tan común en nuestro medio, llamado lima quat, ¿sí? Que es el producto entonces de Citrus aurantifolia con alguna especie de género Fortunella. Entonces, digamos, en este esquema se puede apreciar en una versión simplificada cómo las distintas variedades comercialmente utilizadas de cítricos tuvieron realmente una historia bastante compleja de cruzamientos y retrocruzamientos que permitieron llevar a esta enorme diversidad que tenemos en la actualidad, ¿sí? Bueno, y hay una curiosidad bastante interesante, capaz que lo han visto alguna vez, que es una mutación obtenida a partir de la sidra que se denomina mano de Buda, ¿sí? Y que básicamente que lo que ocurrió ahí es que los carpelos no logran, o sea, no terminan de fusionarse totalmente entre sí y generan un fruto con un aspecto donde cada carpelo tiene una forma como de dedo, ¿sí? Es algo bastante interesante. Muy bien, en cuanto a lo que es la propagación comercial de los cítricos, ¿sí? Para digamos, facilitar el rápido desarrollo de la planta, ¿sí? Y utilizar un pie de injerto, ¿sí? Que sea resistente a algunas enfermedades, ¿sí? Las plantas de cítricos se propagan por medio de injertos, ¿sí? Es una propagación vegetativa, ¿sí?
donde se utiliza como pie de injerto justamente a Poncirus trifoliata, como les había comentado antes, ¿sí? Generalmente las plantaciones consisten de clones, ¿sí? Que están justamente injertados en estas plantas Poncirus trifoliata. El epíteto específico que vemos aquí, trifoliata, hace referencia justamente a la hoja compuesta con 3 folíolos. Y bueno, por último, para terminar con esta breve introducción a la familia y con en particular énfasis al género Citrus, contarles un poco una curiosidad del origen del nombre del fruto, el hesperidio, que como vimos se corresponde en realidad con una baya bastante particular, con la presencia de esos tricomas secretores. Y el origen del nombre hesperidio se debe a una historia de la mitología griega, ¿sí? Que tiene que ver con unas ninfas, ¿sí? Las Hespérides, ¿sí? Que se pueden ver acá en esta pintura de Edward Burne-Jones. Las Hespérides eran unas ninfas hijas del gigante Atlas, el que fue condenado a sostener el mundo, ¿sí? Y como que su trabajo, por así decirlo, era cuidar, ¿sí? un huerto de árboles, ¿sí? Conteniendo unas frutas muy apreciadas que se denominaban manzanas doradas, que fueron el regalo de la diosa de la tierra, la diosa Gaia, a Juno y Zeus, ¿sí? En su casamiento. Entonces, estas ninfas, las Hespérides, cuidaban ese jardín de manzanas doradas, ¿sí? Entonces, digamos, cuando los botánicos clásicos se les ocurrió la idea de asignar un nombre a esta valla tan particular, bueno, no tuvieron mejor idea que honrar, ¿sí? A las fieles protectoras de las manzanas doradas, las Hespérides. Y esa es la razón por la cual los frutos del género Citrus se denominan hesperidios. Muy bien. Entonces, luego, como que concluyendo, ¿sí? Vimos que la familia Rutaceae se compone de plantas mayormente leñosas, aunque tenemos algunas herbáceas que tienen típicamente hojas alternas y compuestas, que las estípulas están ausentes, ¿sí? Que tenemos presencia de estructuras secretoras, que son las que contienen esos aceites esenciales que les brindan ese aroma tan característico. Y con esta combinación de caracteres vegetativos, ustedes pueden identificar tranquilamente a la familia Rutaceae en cualquier parte del mundo, ¿sí? Desde el punto de vista reproductivo, son plantas que tienen flores actinomorfas, generalmente monoclinas, aunque digamos, también tenemos casos de flores diclinas, pero en el caso particular de Citrus, que es en el que hicimos énfasis, las flores son monoclinas, ¿sí? El androceo en el caso de Citrus también es poliadelfo, pero en la familia, ¿sí? Tenemos estambres libres, pero reitero que en el caso de Citrus es poliadelfo. Y el gineceo es de ovario súpero, ¿sí? Esto es general a nivel de la familia, ¿sí? Y la placentación vimos que es axial, ¿sí? Y por último, ¿sí? Los frutos son carnosos y veíamos recién la razón por la cual se denominan hesperidios. Y la otra cosa, para concluir, es la notable importancia económica, ¿sí? Vimos que la familia Rutaceae, a través de los cítricos, ¿sí? Representan el grupo de frutas número 1 en producción en el mundo.